Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Conflicto sin freno, ataques, muertos y amenaza de Estados Unidos contra Irán disparan la tensión mundial. Mientras en Washington, drones misteriosos sobrevuelan base donde residen Marco Rubio y Pete Hegseth. Les contamos. Y el mapa político en la región se mueve. Costa Rica cierra su embajada en La Habana, otro golpe al régimen cubano. Además, el cerco se cierra en Venezuela. Tras la caída de Padrino, Estados Unidos apunta ahora a figuras clave del poder chavista. ¿Quién será el próximo? Y atención, Miguel Cosío de La Resistencia conversa con Jorge Morejón, experto en el mundo de los deportes, sobre el Clásico Mundial de Béisbol, el cual dejó emociones a granel y momentos para la historia. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, entrevista al candidato demócrata Elliot Rodríguez, quien aspiran a la posición de María Elvira Salazar en las próximas elecciones. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Escalada total en Medio Oriente. Las últimas horas han estado marcadas por explosiones, ataques directos y amenazas que elevan el conflicto a un nivel extremadamente peligroso. Todo comenzó con un golpe contundente de Israel contra el gigantesco yacimiento de gas South Pars, el más importante de la región y pieza clave para el suministro energético mundial. El ataque no solo impactó infraestructura crítica, también desató una cadena de represalias inmediatas. En respuesta, Irán lanzó misiles contra objetivos energéticos en el Golfo Pérsico. El resultado, daños severos en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar, uno de los centros de gas natural más importantes del planeta. Pero eso no fue todo. 2 refinerías en Arabia Saudita también fueron alcanzadas, aumentando el temor a un colapso energético regional. Las imágenes son claras. Instalaciones clave golpeadas, fuego, destrucción y una región al borde de algo mucho mayor. El impacto ya se siente más allá del Medio Oriente. Expertos advierten que países del sur de Asia podrían enfrentar apagones y crisis en sus industrias por la interrupción del suministro de gas. Mientras tanto, en el terreno militar, los golpes han sido devastadores. Estados Unidos asegura haber debilitado de forma crítica la capacidad naval iraní. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la flota de Irán ya no es un factor relevante, tras la destrucción o daño de más de 120 embarcaciones militares. Además, la ofensiva ha dejado altas bajas dentro de la cúpula iraní, incluyendo figuras clave del aparato de inteligencia. Y en medio de esta escalada, llegó la advertencia más contundente. El presidente Donald Trump lanzó un mensaje directo. Si Irán continúa atacando instalaciones energéticas en la región, Estados Unidos podría volar por los aires completamente South Pars. Una amenaza que deja claro que Washington está dispuesto a ir más allá. Según el propio mandatario, Estados Unidos no tenía conocimiento previo del ataque israelí, pero dejó claro que no permitirá agresiones contra aliados como Qatar. Hoy la situación es crítica. Ataques, represalias, infraestructura destruida y amenazas directas entre potencias. Todo apunta a que el conflicto ya no es contenido, y podría expandirse aún más en cualquier momento. El mundo observa, mientras la guerra entra en una fase cada vez más peligrosa, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Alerta máxima en Washington. Drones misteriosos irrumpen en el cielo de una de las bases más sensibles de Estados Unidos, justo donde viven altos funcionarios del gobierno. El epicentro de esta inquietante historia es la base militar Fort Leslie, en pleno corazón del poder en Washington, donde residen nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth. Según reveló The Washington Post, varios drones no identificados fueron detectados en una sola noche sobrevolando la instalación, sin que hasta ahora se sepa quién los controla ni desde dónde fueron lanzados. ¿Vigilancia? ¿Prueba tecnológica? ¿O algo mucho más peligroso? Las autoridades ya activaron una investigación urgente, pero lo más alarmante es que los dispositivos lograron penetrar el espacio aéreo de una zona considerada altamente protegida. Aunque no ha habido evacuaciones, la seguridad fue reforzada de inmediato. Señal clara de que la amenaza es tomada muy en serio, y esto ocurre en el peor momento. Estados Unidos se encuentra en medio de una escalada de tensión con Irán, lo que ha encendido todas las alarmas de seguridad nacional
De hecho, agencias federales ya habían advertido sobre posibles ataques con drones lanzados desde embarcaciones frente a las costas estadounidenses, específicamente contra objetivos en California. Un escenario que, aunque no ha sido confirmado como inminente, pone en evidencia una preocupante capacidad, la de enemigos extranjeros operando peligrosamente cerca del territorio estadounidense. El FBI incluso alertó sobre posibles represalias, no solo con drones, sino también con ciberataques dirigidos a infraestructura crítica, bancos y sistemas energéticos. Todo esto tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, un hecho que ha desatado llamados de venganza por parte de grupos alineados con Teherán. Hoy la gran pregunta es, ¿estamos ante simples incursiones o el preludio de algo mucho más grande? Estados Unidos está en alerta y el cielo de Washington ya no parece tan seguro, informó Leticia Grao para América Noticias. El aislamiento del régimen cubano suma un nuevo golpe en la región. El gobierno de Costa Rica tomó una decisión contundente: cerrar su embajada en La Habana y reducir las relaciones al mínimo nivel consular. Una medida que no es simbólica, es política. Desde San José el mensaje es claro: el deterioro de los derechos humanos en Cuba ha llegado a un punto inaceptable. Represión, persecución a activistas, restricciones a libertades básicas y una crisis económica que sigue golpeando a la población. El maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El canciller lo dijo de manera muy bonita: llévense sus diplomáticos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Los americanos dicen enough is enough, suficiente es suficiente. Y ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado. Solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso. Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. El cierre marca en la práctica una ruptura diplomática de facto. Costa Rica incluso solicitó al régimen cubano retirar a su personal diplomático, dejando únicamente funciones consulares mínimas que ahora serán gestionadas desde Panamá. Un movimiento que eleva la presión internacional sobre La Habana. Pero la reacción del régimen no tardó. Miguel Díaz-Canel calificó la decisión como un acto inamistoso y, en lugar de responder a las denuncias, culpó a Estados Unidos, alegando presiones externas. Una narrativa que se repite. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez fue aún más lejos, tachando la medida de arbitraria y acusando a Costa Rica de actuar bajo órdenes de Washington. Pero mientras el régimen habla de presiones, Costa Rica habla de derechos humanos. Y ese es el centro del conflicto, porque la decisión llega en medio de una realidad cada vez más difícil en la isla. Escasez, apagones, represión y un creciente descontento social. El propio presidente Rodrigo Chávez fue directo al señalar que el modelo cubano ha fracasado y que no se puede mirar hacia otro lado. Hoy el mensaje es contundente. Un país de la región marca distancia, señala al régimen y eleva el costo político de la crisis cubana. La pregunta ahora es si otros gobiernos seguirán el mismo camino o si La Habana continuará respondiendo con el mismo discurso, mientras la situación dentro de la isla sigue deteriorándose. Seguiremos de cerca este nuevo capítulo que genera inquietud dentro del régimen de Cuba, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. El tablero de poder en Venezuela sigue sacudiéndose con movimientos que apuntan directamente a la justicia internacional. La salida de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa no solo marca el fin de una era, marca el inicio de una nueva fase, porque sobre él pesan acusaciones por narcotráfico y una recompensa de hasta $15 millones ofrecida por Estados Unidos. Pero ahora entra una pieza aún más explosiva. Según reportes del Miami Herald, Estados Unidos estaría negociando la extradición de Alex Saab, considerado durante años el operador financiero clave del chavismo y presunto testaferro de Nicolás Maduro, un hombre que conoce los secretos del dinero, las rutas y las estructuras del poder. Saab desapareció de la vida pública en febrero y todo apunta a que su destino podría definirse muy pronto. La clave está en lo que ocurre tras bastidores. Washington estaría negociando directamente con el nuevo escenario político en Caracas
encabezado por Delcy Rodríguez, y todo indica que Delcy está jugando bajo las reglas impuestas por Estados Unidos, moviendo fichas, entregando piezas y reconfigurando el poder para mantenerse en control, porque no es solo Saab, también cayó Padrino, y el mensaje parece claro: limpiar estructuras bajo presión internacional. Y entonces surge la gran pregunta: ¿quién será el próximo? Un nombre empieza a tomar fuerza: Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del chavismo, señalado por Washington por presuntos vínculos con el narcotráfico y el llamado Cartel de los Soles. Sobre él también pesa una recompensa millonaria, es decir, no se trata de casos aislados, es toda una red bajo presión. Hoy el escenario en Venezuela es de alto voltaje, caen figuras clave, se negocian extradiciones y el poder se reacomoda bajo la mirada de Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá más movimientos, sino quién será el próximo en caer. Seguiremos de cerca la trama que se vive en el poder de Venezuela. Informo Camilo Labastilla para América Noticias. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. Así es, hermano, en la mañana de hoy que se vive en la isla de Cuba. Se mira así, mira así. El amanecer de los cubanos, miren, el amanecer de los cubanos. Aquí en San Nicolás y Neptuno, atrás de una tienda muy famosa que todo el mundo sabe. Pero mira lo que queda de todo esto, mira, este es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es filmarme en este momento, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba, esto es Cuba. Cuba, la que dejaron ellos en todos los sentidos destruidos en la vida. Mano, ¿qué tienda es esta? ¿Cómo se llama la tienda esta? ¿Cómo? ¿Qué tienda es esta, hermano? ¿Qué tienda es esta? La época. No te acuerdas de nada. Usted piensa que los años no pasan por gusto. Los años no pasan por gusto. Y de la época, ¿qué queda, hermano? No soy de aquí, pero bueno. ¿A dónde tú vas? No, yo voy para allá, pero viendo las cosas que pasan a diario. Así mismo, como mismo Silverio está filmando, muy normalmente, muy naturalmente, porque es la sobrevivencia, miren, la sobrevivencia así es que se vive. Eso es una forma de vida allá donde ya el hombre ya llegó a vivir. Mira aquella señora que viene por ahí también. Esto es deprimente, esto es de una destrucción basada en el tiempo. Mira lo que tienen, mira lo que hay, mira lo que se está viviendo a diario. Yo no puedo entender estas cosas, pero se entiende porque hay que entenderla, porque si tú no las entiendes, entonces, ¿quién la va a entender, hermano? ¿Quién la va a entender? Entonces yo publico estas cosas para que el mundo tenga conocimiento al respecto, quién es Silverio, qué es lo que piensa Silverio, qué determina Silverio en sus pensamientos y por qué el pueblo de Cuba está viviendo de esta manera y por qué el pueblo de Cuba ha caído en este mal percance, en esta destrucción basada en el tiempo. Nunca hubo idea, nunca hubo nada, nunca hubo un camino a seguir para una revolución que es desperfecta totalmente. Esto destruyó a un pueblo, esto humilló a un pueblo y el pueblo está destruido. Ya esto ya es para decir, vete de Cuba, vete para donde tú quieras, ¿qué vas a hacer? Porque no se puede hacer más nada con esto. Ya esto terminó y esto llegó a lo más tenebroso, esto ya llegó a lo más asqueado, esto llegó a lo más insalubre de toda la putrefacción creada por el sistema de los Castro. ¿Verdad? Cuba, Silverio, aquí, San Nicolás y Neptuno, hermano, Silverio. Esto es Voces de Cuba. La verdad que se vive y se cuenta sin miedo. América TV estrena Imperio, la gran serie brasilera ganadora del premio Emmy Internacional. El estreno será este lunes 30 de marzo a las 9 de la noche. Vienes aquí una vez al año. Nunca traes a nadie. Entonces, ¿por qué me trajiste? Para mostrarte dónde comenzó nuestra fortuna. América TV presenta El día que puse mis pies aquí. Imperio, Llegaste a donde querías, jovencito. Es el fin del mundo. Me parece más bien el comienzo. aclamada por la crítica y ganadora del Emmy Internacional. Fue el destino. Los límites de la ambición, el amor
y la lucha por el poder. Perdí el amor de mi vida, maté a un hombre, le fallé a mi mejor amigo. Voy a hacer de ti un hombre rico. Cuando el poder y el amor no son suficientes, En mis negocios, la sucesión no va a seguir los patrones de una monarquía, donde el hijo mayor se lleva todo. hasta donde serías capaz de llegar por tenerlo todo. ¿Cómo alguien como yo puede ser tu hijo? No seas injusto con tu madre. Sabes que los quiero a todos igual. Eres hija del hermano de tu padre. Busca a tu padre verdadero. Soy hija de Liane. Eliane, No voy a dejar que esa oportunista se aproveche de nuestra familia. todo el mundo sabe que somos enemigos. Mi sol eterno. Estoy enamorado de ella. Te voy a destruir. Tenemos algo en común, Sebastián Ferreira. Dijiste que es tu padre. ¿Qué crees que pretendo? Quieres dinero, mucho dinero. Lo que sí quiero es acabar contigo. Es bueno tenerte aquí, Vicente. Un hombre puede construir un imperio y perder su alma en el intento. Imperio, desde el 30 de marzo a las 9 por América TV. Esto es América Noticias, ya regresamos. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Díaz-Canel critica cierre de la Embajada de Costa Rica y acusa presión de Estados Unidos. El gobierno cubano rechazó el cierre de la Embajada de Costa Rica en La Habana y la decisión de San José de reducir las relaciones diplomáticas al ámbito consular, calificándola de unilateral, arbitraria y sin justificación. Tanto Díaz-Canel como el MINREX acusaron a Costa Rica de actuar bajo presión evidente del gobierno de Estados Unidos para aislar a Cuba en el continente. Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados. 2 petroleros rusos navegan rumbo a Cuba cargados con combustible, desafiando directamente el bloqueo energético impuesto por la administración Trump. El Anatoly Kolokin, propiedad de Sovcomflot y bajo sanciones de Estados Unidos, UE y Reino Unido, transporta 730,000 barriles de crudo desde Primorsk, con llegada prevista a Matanzas el 23 de marzo. Mientras el Sea Horse lleva unos 200,000 barriles de diésel. Moscú aprovecha un alivio temporal de sanciones otorgado por Washington, que permite ventas de crudo ya cargado antes del 12 de marzo, pero el envío llega en el momento más crítico para Cuba, que no recibe petróleo desde el 9 de enero. Venezuela y México ya cortaron sus suministros bajo presión estadounidense, dejando a la isla al borde del colapso energético con apagones de hasta 20 horas diarias. Transporte en Cuba colapsa. Solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes. La crisis de combustible paralizó el transporte público en Cuba. En febrero solo se pudieron realizar 1.716 viajes de ómnibus, frente a 30,000 habituales, y 27 trenes a nivel nacional, según datos oficiales admitidos en redes sociales. En La Habana se suspendieron todas las rutas principales de autobuses, dejando a millones sin acceso a trabajo, escuelas y hospitales. Ambulancias, insumos médicos y servicios críticos también se ven afectados por el racionamiento extremo de diésel. Cuba restablece el CEN tras 29 horas de apagón, pero siguen los cortes masivos. La Unión Eléctrica logró reconectar por completo el sistema eléctrico nacional unas 29-30 horas después del más reciente apagón total que dejó sin luz a todo el país. Fue el 6º blackout nacional en apenas año y medio y se produjo en medio de una crisis crónica de combustible y termoeléctricas averiadas. Aunque la red quedó técnicamente restablecida, el propio gobierno reconoce que continúan los apagones prolongados. En La Habana se reportan hasta 15 horas diarias sin servicio y en varias provincias los cortes llegan a 48 horas seguidas. Expertos estiman que sanear el sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una cifra fuera del alcance de la economía cubana actual. Díaz-Canel dice que Cuba podrá autoabastecerse de arroz. En reuniones recientes sobre cooperación agrícola con una empresa vietnamita, Díaz-Canel aseguró que en poco tiempo Cuba podrá ser capaz de autoabastecerse de arroz, gracias a proyectos conjuntos y al aumento de áreas sembradas. Sin embargo, economistas como Pedro Monreal recuerdan que, según los últimos datos oficiales,
Alrededor del 95% del arroz disponible en Cuba proviene de importaciones y la producción nacional para consumo apenas ronda las 27.000 toneladas anuales. Para dejar de importar en 2 o 3 años, la cosecha tendría que multiplicarse hasta unas 600.000 toneladas de arroz de consumo. Un salto que los especialistas consideran muy poco realista dadas las condiciones actuales del sector agrícola cubano. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Clásico mundial. ¿Quién mejor para hablar de estos temas con Jorge el Yoyo Morejón? Él no es un periodista, por supuesto que lo es especial, no es un periodista común, es un fanático, él respira gotas de sudor beisbolero. Jorge Morejón, bienvenido a La Resistencia. Hola Miguel, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué coño pasó en el clásico? Explícame esto. ¿Era un trabuco República Dominicana? Japón lo que tenía en la bola era demasiado. ¿Por qué llegan Estados Unidos y Venezuela a la final? Bueno, a ver, no es una sorpresa. Venezuela es uno de los 4 grandes del béisbol internacional ahora mismo y desde hace muchos años. Y Estados Unidos es el papá de los pollitos. Sí. Lo que pasa... Sí. Lo que pasa es que Estados Unidos se toma el Clásico Mundial con una filosofía diferente a la de Dominicana, a la de Venezuela, a la de Puerto Rico. ¿Por qué? Fíjate. ¿Por qué, Yoyo? Mira, desde que se anunció el Clásico Mundial, todos los caballos de Venezuela, de Dominicana, dijeron, estoy ahí, no hubo que llamarlos. En el caso de Estados Unidos, yo recuerdo que el equipo se iba anunciando a cuentagotas. Se sumó fulano, se sumó mengano. Entonces, por ejemplo, por segunda vez consecutiva le pasa a Estados Unidos que el partido decisivo lo tiene que encarar con un lanzador abridor de segunda línea. Hace 3 años, el abridor en la final contra Japón fue Merritt Kelly, que era el 5º abridor de la rotación de los Diamondbacks de Arizona. Ayer abre Nolan McLean, un muchacho con tremendo talento de los Mets de Nueva York, pero con solamente 8 juegos lanzados en Grandes Ligas en su carrera. O sea, él debutó a finales de la temporada pasada. Le hicieron 3 carreras. Sí, le hicieron 2 a él. El muchacho lo hizo bien. Pero el partido ese lo tenía que haber abierto Tarik Skubal, que es el mejor pitcher del mundo en este momento, que se sumó al equipo. Sin embargo, él dijo, yo voy a lanzar un partido en la fase de grupos y después me voy al campo de entrenamiento de los Tigres de Detroit. Para mí es una falta de respeto, ¿no? Si tú te comprometes con la selección nacional de tu país, tú tienes que ir hasta el final. Yo no me imagino por ejemplo, a LeBron, una Copa Mundial de Fútbol. O a LeBron, o en los campeonatos, en las Olimpiadas. ¿Cuántas veces Estados Unidos no ganaba Olimpiadas hasta que la ganó a sangre y fuego con sus mejores jugadores? Entonces tú no puedes comprometerte a media. O lo haces 100% o no lo haces. Entonces, bueno, el tema es que Venezuela puso más corazón sobre el terreno. Ayer se veía un equipo de Estados Unidos con falta de hambre, con la excepción de Bryce Harper, no porque batió un jonrón en el 8º inning que empató el juego, sino porque desde un principio, a pesar de que no tuvo un buen clásico en sentido general, tú lo veías comprometido y de hecho, ya él dijo que si se permiten jugadores de grandes ligas en el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, él está. Ese sí tiene compromiso con la selección nacional de su país. Entonces yo no creo que haya sido sorpresa que estos 2 equipos hayan llegado a la final. Pues Estados Unidos perdió con Italia. Fíjate, No, Italia era un equipo. A ver, los 4 equipos que más peloteros de grandes ligas tenían en su roster fueron los 4 semifinalistas. El equipo italiano es un equipo formado por jugadores nacidos en Estados Unidos, algunos en Venezuela, de origen italiano. Y las reglas del Clásico Mundial pues permiten que si tú demuestras un
vínculo familiar con un cierto país, puedes participar, ¿no? Entonces, Italia tenía un equipo lleno de figuras de grandes ligas que dieron tremenda batalla, lo hicieron muy bien, con tremenda dirección del manager Francisco Cervelli, que es venezolano de origen italiano. En fin, mira, yo creo que fue un gran torneo, pero que tiene muchas cosas que mejorar. Es un torneo que necesita evitar la influencia de los clubes, de los equipos de grandes ligas, en las decisiones de los managers. Por ejemplo, ayer Estados Unidos empata el juego dramáticamente en el 8º inning con el jonrón de Bryce Harper. El que debía venir a lanzar era el cerrador Mason Miller para asegurar el 0 en el 9º y después tratar de dejar al campo a Venezuela en el final del 9º. Sin embargo, después el manager Mark DeRosa, que lo hizo bastante mal, llegó hasta donde llegó por el equipo que tenía, pero lo hizo tan mal que Mark DeRosa ya la gente le dice Mark de Risa. Después en la conferencia de prensa le preguntaron por qué no trajiste a Mason Miller en el 9º. Y dijo, no, yo quería honrar mi compromiso con los Padres de San Diego de no traerlo a menos de que hubiera situación de salvamento. No, señor, claro. Usted es el manager de los Estados Unidos. Usted tiene que ganar ese partido y olvidarse de los Padres de San Diego, porque si te prestaron a ese jugador, es tuyo por estas 2 semanas. Claro. Lo demás es después. Claro. En 7 días empieza la temporada. Entonces, bueno, además, lo que te decía de la filosofía con la que Estados Unidos encara el clásico, a diferencia de otros países. Estados Unidos toma el clásico como parte de los entrenamientos de primavera. En el juego de ayer, tú tenías que poner a tus mejores hombres. No darle chance a uno que no jugó en el juego anterior para darle un chance. Por ejemplo, Byron Buxton, 9º bate, jardinero central de los Mellizos de Minnesota, no dio ni un hit en todo el clásico. Él fue a pasear ahí. Entonces lo pone a abrir ayer. Cal Raleigh, el receptor, tremendo bateador. No, pone al segundo catcher a jugar. O sea, es la manera en que se manejan las cosas, la filosofía de Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, que van a defender el orgullo nacional. Bueno, así fue Venezuela, ¿eh? Y sí los vi con orgullo, representaba algo nacional. Tú recordarás, porque tú y yo hemos hablado del tema, cuando Estados Unidos quedó medalla de bronce en unas Olimpiadas en básquetbol con lo mejor que tenía. Esa gente, esos animales llegaron a la segunda por la revancha, y así LeBron, Mamba, o sea, llegaron los grandes. Ahí sí, en el básquet hay la rivalidad, ellos se ripian la camiseta. Y en el caso del fútbol, soccer, bueno, pasó. Hay equipos de la selección nacional de Estados Unidos que han sido aglutinados. Coño, yo no veo eso en el béisbol, y tienes toda la razón, ahora que te he escuchado. Sí, yo no. Sí. Pero aparte de eso, varios de los mejores pitchers de las grandes ligas, y no solo pitchers, también jugadores, ni siquiera mostraron interés. La pelota era el reflejo de lo que fue la sociedad, o de lo que es la sociedad cubana. Claro. Si yo te digo que el proceso de transición a la democracia en Cuba, el tiempo que nos tome, pueda ser relativamente corto, el deporte cubano en general y el béisbol en general, ¿tiene vías de salvación, de recuperación? No, el béisbol absolutamente. Absolutamente. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No hay luz, no hay terreno, no hay... Mira, es decir, la tecnología, ya no es al natural, ya no es natural. La tecnología juega un papel en el desarrollo. La biomecánica, en fin, las dietas, todo ha cambiado en el deporte moderno. Sí, pero te voy a explicar. Como mismo, el exilio cubano está preparado para apoyar la transición y la reconstrucción de Cuba. Aquí en los Estados Unidos hay personas preparadas y preparándose para reimpulsar el béisbol dentro de la isla. No me digas, me has dado una gran noticia. Fíjate que yo estoy siguiendo cada ángulo del proceso de recuperación de Cuba,
Y es, por ejemplo, Mira, la te voy a mencionar arquitectura. nombres. Te voy a mencionar Primera nombres. vez que lo oigo. Una noticia que nos das aquí. Bueno, te voy a mencionar nombres de personas que están insertadas dentro del sistema de las grandes ligas, que cuando hagan así, están dando su aporte. Brian Peña, manager de ligas menores de los Tigres de Detroit, quien, por cierto, ganó el campeonato de clase A el año pasado, la liga de clase A el año pasado. Antonio Pacheco. Hay personas que están preparándose para eso. A ver, la recuperación del béisbol cubano también pasa porque la televisión cubana transmite los juegos de grandes ligas, algo que está prohibido desde que se eliminó el profesionalismo. Bueno, por Fidel Castro. Porque el béisbol está en el ADN del cubano. Claro. Mira, el cubano es deportista por naturaleza. Le gusta el buen deporte. Ahora mismo, ¿qué te ofrece la televisión? La serie nacional, que es más mala que la liga de softball mía de los sábados en el Tropical Park. Y la liga española de fútbol, la liga inglesa de fútbol. Entonces, por eso es que ahora todo el mundo dice, no, en Cuba la gente lo que le gusta es el fútbol. No, a la gente lo que le gusta es el buen deporte. Si el día de mañana la televisión cubana empieza a transmitir tenis, la NHL, o tenis. la NHL, tú vas a ver a los niños con una lata aplastada y con las escobas de las madres jugando hockey sobre el cemento. ¿Me entiendes? Pero ¿cuántos futbolistas ha dado Cuba en este boom futbolístico de Cuba? Cero. Entonces, siguen saliendo peloteros. Cuando la televisión cubana transmite a las grandes ligas, que los niños cubanos se identifiquen con los hombres que están viendo en la televisión, eso va a provocar un renacimiento natural de algo que es parte. El béisbol no es un deporte en Cuba, el béisbol es parte de la nacionalidad cubana. Estos sinvergüenzas, hasta eso lo han destruido. Bueno, porque Fidel Castro era malo. No, ese era malo. Ese no jugó pelota ni en PlayStation y se hacía, trataba de dar una imagen del gran deportista. Pero lo que te digo es que, pero además, en esa transición ya no va a haber los condicionamientos políticos a la hora de tú convocar a las grandes figuras cubanas que están en las grandes ligas. O sea, Cuba ahora mismo tiene figuras en grandes ligas para hacer un trabuco y competir al nivel de los mejores, porque tenemos, mira, Jordan Álvarez es un hombre que cuando está saludable es un candidato permanente al premio MVP de la Liga Americana, uno de los mejores bateadores completos que hay en las grandes ligas. Está a Rosarena, que ahora está jugando por México, jugaría por Cuba. Ahora se me escapan los nombres, los pitchers. Fíjate, hay 30 y pico de peloteros cubanos en grandes ligas y 170 en total en el sistema de grandes ligas, desde la liga rookie, clase A, AA, AAA y grandes ligas. 170. Mi querido Yoyo Morejón, qué placer. No te pierdas por ahí, porque no solo debemos hablar de béisbol, hay otros deportes también de los cuales podemos traer aquí. Me apena la frase que has dicho, que el béisbol es una imagen de la sociedad cubana, porque estos malandrines en 67 años, ¿cuál es la creación del castrismo? Ninguna. Un fracaso en todo. Incluso ha matado algo como el béisbol. Yo te puedo a ti enumerar una lista de 2.000 señales del fracaso del comunismo en Cuba. Ahora, la número uno es que Cuba le compre azúcar a los Estados Unidos. No, esa sí. Y tiene que importar. Y hoy leí una noticia que van a importar arroz de Vietnam. Mira. Le ronca en mango. Hasta yo me acordaba que el pasaje que en el año 59 Fidel Castro quiso desecar la ciénaga de Zapata solo para sembrar arroz. Una de sus tantas locuras. Mi querido Yoyo Morejón, regresa por aquí en La Resistencia. No te pierdas.
Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Camilo Egaña les está saludando, les está intentando acompañar durante estas horas de radio, 3 horas de radio. Bueno, intentamos que sean de puro radio, porque los que hacemos este programa pensamos que otra radio es posible y además necesaria en este pueblo. Elio Rodríguez, mi primer invitado, presentador de televisión, periodista cubano-americano. Durante muchos años nos acompañó a todos en el canal local de CBS. Es el hombre que está dispuesto a desbancar a nombre de los demócratas a María Elvira Salazar. La gente que le conoce dice que este hombre tiene una reputación de imparcialidad, de independencia, de credibilidad que puede ayudarle mucho. Eso es lo que dicen quienes le conocen. Ahora, yo traigo el testimonio de quienes han trabajado con él y que me parece mucho más importante del otro testimonio, porque en el mundillo del periodismo de televisión, que es un mundillo altamente competitivo, estrafalario, a veces asfixiante, que le respeten y le quieran a uno, oiga, es que eso vale más que un Emmy nacional. Y parece ser que Elio Rodríguez tiene ese placer, tiene esa facilidad entre sus colegas. Así que es un rara avis del mundo del periodismo de televisión. Elliot, buenas tardes, bienvenido al programa. Camilo, gracias por esas palabras. Un gusto estar contigo esta tarde. Elio, me dicen que tú no planeabas postularte al Congreso. ¿Qué te motiva a entrar en el pugilato político tal como están las cosas hoy? Sí, las cosas están candentes, ¿no es verdad? Mira, yo me retiré de la televisión en diciembre y en ese entonces hay un grupo aquí en Miami que tenía una campaña o tiene una campaña defendiendo los derechos de los inmigrantes. Mi amigo Mike Fernández está involucrado en ese esfuerzo. Ellos me preguntaron si yo me uniera a su campaña. Dije absolutamente sí, porque mis padres eran inmigrantes cubanos. Entonces yo lo hice. Después me preguntaron si yo me interesaría a postularme para la política. Yo le dije absolutamente no. Yo no tengo ningún deseo de eso. Pero ellos persistieron y seguimos hablando y al fin dije que sí, Camilo, porque creo que estamos en un tiempo muy peligroso para este país. La democracia está en peligro. Los inmigrantes están siendo tratados de una manera fea, inhumana y cruel. Y yo vengo de una familia de inmigrantes y también estamos viviendo una crisis económica en este país, especialmente en el sur de la Florida, y nuestra congresista María Elvira Salazar no está haciendo nada para aliviar esa presión que tienen tantas personas en este distrito. Tú has dicho que tú conoces al dedillo el distrito 27, que has vivido toda tu vida ahí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué el distrito congresional 27 de Florida es considerado como uno de los campos de batalla más competitivos del país? ¿Qué tiene de especial ese distrito? Bueno, primero que nada, que tiene una congresista que no está sirviendo de distrito. Eso es lo más importante. Segundamente, es un distrito que tiene una población hispana muy grande. Muchos latinos, cubanos, suramericanos, colombianos, Venezuela, de todas partes de Latinoamérica. Es un distrito muy diversificado porque incluye partes de Miami, la ciudad de Miami, pero también Coconut Grove, South Miami, Brickell, Pinecrest, va hasta Palmetto Bay. Entonces incluye partes de Westchester, Flagami y un pedacito de Overtown y la pequeña Habana. Es casi todo Miami. Casi todo Miami. Casi todo Miami, es todo en el condado Miami-Dade. Y sí, tú dijiste correctamente que yo he vivido, no toda la vida, pero casi toda la vida. Nos mudamos aquí de Nueva York cuando yo tenía 12 años y era en ese distrito. Yo viví un tiempo fuera, vivía en Filadelfia, entonces estuve fuera, pero cuando regresé a Miami fue a ese mismo distrito. Así lo conozco muy bien, lo conozco mejor que cualquier otra persona porque ahí donde he vivido y aquí donde he trabajado por tantos años. Elio Rodríguez, tú estás compitiendo también contra otros demócratas y otros republicanos que quieren sacar del juego a María Elvira. ¿Por qué la gente tendría que votar por ti? Bueno, primero que nada me alegro que hay otros demócratas dispuestos a competir. Mira, el que puede ganar esta elección general soy yo, porque yo soy la persona que llevo tantos años en este distrito. La gente ya me conocen, no me tienen que ahora conocer. Yo quiero que me conozcan en persona, pero
conocen mi nombre, conocen el trabajo que yo he hecho, saben que yo he sido una persona honesta, una persona que tiene empatía, una persona que ha hablado con las personas para oír sus historias y reportar honestamente y reportar las historias de las personas de todos tipos, necesitadas, no necesitadas, o sea, la política, medicina, todos los temas que tú puedes pensar, yo lo he cubrido y lo he hecho en ese distrito. Elio, permíteme poner un poquito de sal y pimienta a esta entrevista. Un poquitico nada más de sal y pimienta y después te voy a preguntar algo sobre María Elvira Salazar. Yo traigo aquí algunos decires, algunas frases maravillosas sobre la política de George Bernard Shaw, que sabes tú era un tipo muy cínico, muy sarcástico, pero brillante. Y traigo también una frase de Almodóvar, pero primero la de Bernard Shaw. Decía el señor Bernard Shaw, a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos seguido y por las mismas razones. ¿Estás tú de acuerdo? Bueno, mira, primero que nada, yo no me he acostumbrado a ese título de político. Acuérdate que yo fui periodista por tantos años y estoy entrando a la política porque hay personas que me pidieron que lo haga porque yo soy la persona que puedo ganar. Y lo estoy haciendo porque yo siento que este país está en una crisis. Y si no hago algo, si no actúo, me voy a odiar si seguimos en este pasillo. Así que si debemos cambiar los políticos, no sé, pero yo me acuerdo de otro dicho. En México dicen, político pobre, pobre político. O sea, hay corrupción, todo lo malo que tú puedes pensar. Pero yo estoy dispuesto a trabajar con quien sea, lo que tengo que hacer. ¿Con los dos partidos, Elio? Esta señora, dime. ¿Trabajar con los dos partidos? Totalmente. Eso es importante. Totalmente. Si yo trabajé por tantos años, nadie sabía que yo era registrado como un demócrata. Yo era periodista, no le importaba a nadie mi partido político. Elliot Rodríguez, te voy a decir como seguramente te decían en el noticiero. Elliot, Studio Clear. Thank you so much. Gracias y buena suerte. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.